Ya está. Inténtalo otra vez, por favor. Ok. Muy bien. Chicos, la importancia de este tema es que eh, no sé si ya han llevado gastro ustedes. ¿Ya llevaron gastro? Hemos llevado fisiología, doctor. Solo Patología. fisiología. Sí. Muy bien. Ustedes van a ver que muchas veces van a tener pacientes que dicen que tienen intestino irritable, pero el intestino irritable es un diagnóstico de descarte. Entonces, me gustaría que eh, vamos, bueno, a ver, antes de que su compañera presente, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido identificados con los síntomas de la chica de este caso? Sí, doctora. Muy bien, entonces es algo muy frecuente. Y ustedes van a ver que muchos pacientes les va a decir lo mismo. Entonces, cuando uno siente eso, esto es súper interesante porque el intestino se le dice que todo lo que está en nuestro abdomen es como la caja de Pandora. Hay muchos órganos y todos ellos se relacionan entre sí. Entonces, es muy importante que nosotros nos hagamos ciertas preguntas para saber qué es lo que pasa en nuestro organismo y poder ayudarlo. Muchas veces muchos pacientes son diagnosticados como intestino irritable y reciben medicamentos o les quitan alimentos, pero sin haber hecho un diagnóstico interesante como este caso. Y esto es antiguo, o sea, ni siquiera es reciente, pero estoy segura que muchos de ustedes quizás no lo han escuchado. Yo al menos toda mi carrera de medicina, hasta que hice un curso hace unos años atrás de nutrición, nunca lo había escuchado. Pero esto me parece muy relevante para que nosotros mismos veamos si podemos estar en ese contexto o no. Entonces, quiero que empieces, por favor, a contarnos un poquito el caso de la paciente. Solamente quiero que me cuentes ahorita qué fue lo que pasó con ella. ¿Por qué acudió a un médico? ¿Qué pasó? ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, bueno, el artículo nos presentaba el caso de una adolescente que era una atleta, que ella tenía antecedentes de que ella consumía bastante, tenía una dieta en hidratos de carbono, complejos como por ejemplo verduras, papas, arroz, pastas, cereales. Lo usaba para dar energía, por el deporte que ella practicaba, ¿no? Entonces, los síntomas que presenta esta persona es que presentaba hinchazón, gases frecuentes al consumir alimentos como la pasta, algunos granos blancos, frijoles o cereales. Y tenía episodios frecuentes de diarrea y a veces estreñimiento ocasional, lo cual pues afectaba su rendimiento en el deporte que ella practicaba. Ella prueba una dieta que es libre de gluten, presenta una mejoría parcial, pero después de un tiempo los síntomas vuelven a persistir. Ya en su consulta médica se descarta la enfermedad celíaca mediante algunas pruebas y su diagnóstico es síndrome del intestino irritable, pues ella tenía intolerancia a los alimentos que son como los FODMAP. Y se le da la indicación de reducir el consumo de alimentos ricos en FODMAP como los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Maribel, hasta ahí nomás. Para un ratito. Muchas gracias. Me encantó cómo le hicieron esta diapo. Chicos, hasta quiero hacer unas preguntas. Miren el tipo de comida que ella tenía. Comía verduras, papa, arroz, pastas, cereales. ¿Les parece que es una buena comida o es una mala comida? Me parece que está, bueno, es muy rica en carbohidratos, como lo menciona el artículo. Recuerda una cosa, Damarita. Primero, ahí la pregunta es, solamente quiero que analices los grupos de alimentos. ¿Te parece mala la verdura, la papa, el arroz, las pastas, los cereales? Ah, no. No, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es malo. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros decimos, ya no comas esto, no comas el otro. Pero ustedes me van a ayudar a saber si el problema fueron estos alimentos, o fue la cantidad, o fueron las combinaciones. Eso me parece muy, muy importante que ya este grupo lo va a responder. Entonces, otra cosa importante, y a mí me gustó mucho esto, es de que
Otra cosa importante, chicos, es que la alimentación, la digestión, es un proceso silencioso. Eso escuché de un nutricionista argentino y me hizo pensar muchísimo. Y yo les quiero contar una experiencia, ¿no? Este nutricionista, me acuerdo que estaba haciendo un curso y este nutricionista dijo algo interesante. Dijo, la nutrición es un proceso silencioso. Yo me quedé pensando y yo decía, pero si es silencioso, no entiendo, ¿no? Porque él decía, no tienes por qué sentir ni hinchazón de estómago, ni tienes que estar con gases todo el tiempo, ni tienes que estar con dolor, ni con eruptos. No es, eso no es lo normal. Que tú creas que eso es normal, no es normal. Entonces yo me puse a pensar, porque muchas veces la gente dice, ay, pero si tú comes frijol, siempre te va a pasar, si tú comes, siempre te va a pasar. Es cierto que una dieta vegetariana, al tener mayor cantidad de fibra, va a aumentar la frecuencia defecatoria. Entonces, puede haber ciertas, como por ejemplo, puedes tener cierta incomodidad o no incomodidad, ¿no? Pero puedes tener más deseos de ir al baño que una persona que no consume tanta fibra, lo cual no es malo. Entonces, pero lo malo sería que no vayas al baño y todo el día estés, ¿no? Con molestias. Entonces, quiero que esto lo analicen porque para aquellas personas que sea cual sea la dieta, estés todo el día con gases, no es normal. Para una persona que todo el día esté con eruptos, no es normal. El estreñimiento no es normal. Acá les lanzo una pregunta. ¿Cuánto es lo normal que una persona vaya al baño? Doctora, no lo he investigado, pero suponiendo de que comemos 3 veces al día, sería 3 veces o más. Dicen que lo ideal, Moniquita, es, y te agradezco por lanzarte, porque eso me gusta que participen, es entre 2 a 3. Entonces, lo ideal es que tú puedas hacer 2 veces al día, ¿no? Ya, y en el peor de los casos, ya una, ya, pero que vayas todos los días. Entonces, algo que ustedes también tienen que asumir esa pregunta es, ¿cuántas veces vas al baño? Van a encontrar personas, chicos, que van al baño cada 3 días. Una vez tuve una chica que fue al baño como 10 días antes. Ella tomaba fenitoína. 10 días sin ir al baño. Y para ella, no ir cada 5 o 6 días era normal. Entonces yo me quedé escandalizada y decía, pero ¿cómo va a decirme que es normal? Pero en su cabecita era normal. Y justo ayer veo una paciente y le digo, ¿usted es estreñida? No. Y le digo, "¿Y cuándo fue la última vez que fue al baño? Hace 3 días. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Pero, ¿cómo que no es estreñida? Entonces, esto ustedes tienen que tenerlo claro. Tampoco es ideal que vayas más, ¿no? Más de 3 veces no, no es lo correcto, porque también cuando vas más, quiere decir que algo no está bien. Y eso también es un preludio a que algo se esté inflamando dentro de ti. Entonces, no es lo ideal. Acuérdense que la definición de diarrea, ¿cuál es? Si no se acuerdan, busquen en internet a ver. ¿Cuál es la definición de diarrea? La definición de diarrea tiene dos principios, el volumen y la frecuencia. Y perdón, y también la característica, ¿no? Ya, la característica es que sea líquida, pero también va a esas dos, cuéntenme. Más de cuánto de volumen y más de cuántas veces, cuántas cámaras. Más de 5 Busquen, días. busquen. Ujú. Y cuántas, o volumen más de, yo sé que a veces no nos acordamos, busquen. Y eso traten ahora sí 200, de memorizarlo. ¿Más de cuánto? 200 200 mililitros. Un poco más, Josué. ¿Te salió 200? 250. No adivinen, busquen. Está una la opción que puedan buscar. Doctora, me sale que, o sea, el contenido fecal tiene como que una proporción de agua mayor al 75%. Ujú. Ya, En por un eso peso decimos que es fecal ya está líquida. superior a más de 250 gramos por día, dice. Más de 250 y alguna vez incluso el Argentes mencionaba hasta más de eso, ¿no? Entonces, chicos, por esa razón es que tampoco es normal que una persona vaya más veces. Muy bien, ella intentó hacer cambios. Miren, ¿qué fue lo primero que hizo? Una dieta libre de gluten. ¿Alguien de acá piensa que es intolerante al gluten? ¿Alguien de acá ha intentado una dieta sin gluten? También me parece interesante, ¿no? Porque miren, ella intenta una dieta libre de gluten. Fue como la medida que intentó usar, ¿no? Pero el problema no era el gluten. Y presenta mejoría parcial, por supuesto, por varias razones. Uno, porque las harinas, especialmente si son harinas refinadas, son inflamatorias. Y segundo, o sea, de por sí, chicos, cualquier persona que tiene problemas, disminuirle la cantidad de harinas refinadas y va a sentir mejoría, se los aseguro. Pero fue parcial porque no era el problema central. Los síntomas persistieron.
va a una consulta médica y el doctor le hace exámenes y dice, no tienes enfermedad celíaca, no lo tienes, le hace pruebas y les cuento que hay pruebas, en Estados Unidos es gratis incluso, se llama enterotest y son gratis, ¿ah? Hasta te lo hacen así de libre, entonces en tu casa te lo mandan todo el kit, tú lo haces y te lo analizan. Entonces él le hizo, mira, esto parece un intestino, no es un intestino en sí irritable, pero es una intolerancia a los FODMAPs. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué son los FODMAPs? ¿Quién me ayuda? O sigue, 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 por favor. Bueno, ahí la Oh, definición. perdóname, vamos a hacer algo. Ya hemos visto este grupo, ahora vamos a ir al grupo 4. Grupo 4 es Jade, Toñez. Jade, ¿estás Sí, por ahí? presente. Sí, te vi. Joshua, Doctora, presente. Joshua, yo pensé que te habías retirado del curso ya. No, Joshua, son tres faltas, ¿ah? Y ya sales del curso, ¿ah? sí. Andrea Gamarra, Presente, doctora. Fátima Guerra, Presente, doctora. Jefferson Jiménez. Él ya salió del curso. Jimena Laime, Presente, doctora. hola. Y Jotam, Presente, doctora. hola, Jotam. Muy bien, le voy a pedir a nuestro amigo Joshua que nos ayude a definir qué es los FODMAPs. Pueden usar las diapos de sus amigos, usar las suyas. Depende. Doctora, quito la diapositiva para que lo pueda empezar. Sí, quítala para que ellos puedan transmitir. Ya. Gracias, Moni. Ok, no sé si alguno de mis compañeros, como estoy desde celular, me podría ayudar compartiendo. Ya. En pantalla grande. Ya. Ahorita voy a colocar esto acá. Ya. ¿Me logra escuchar, doctora? Fuerte y claro. Ya. Entonces, los maps, como lo dice en el artículo que nos mandó, ¿no?, acerca del caso de Sara, está relacionado a su situación, más que todo debido a su alimentación y bueno, eso es de lo que se basa. Porque, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? La O significa olisacáridos fermentables, la D disacáridos, la M monosacáridos y la P polioles. Y pues la F en la última parte del artículo nos comenta que significa fermentación. Entonces, estos tipos de carbohidratos, porque todos esos son carbohidratos, eh, están relacionados con lo que es el síndrome de intestino irritable que fue diagnosticado por el doctor que trató a la paciente Sara. También escribimos acá en nuestra diapositiva que pues no es como una alergia inmunológica como la enfermedad celíaca, que es debido al gluten mayormente, en mayor proporción, sino que es más que todo una intolerancia que recalca el artículo bastante, depende de la cantidad, no depende de, como por ejemplo, como mencionaba, ¿no?, el gluten, que si lo comes en poco o mucha cantidad te va a generar la intolerancia, la reacción inmunológica, reacción de hipersensibilidad, sino es, si consumes más cantidades de estos FODMAPs, entonces pues puede aseverarse lo que es el síndrome de intestino irritable. También resaltamos acá, ¿no?, explicando lo que son los oligosacáridos, que pueden ser ejemplos, ¿no? Los fructanos o galactoligosacáridos. Son conjuntos de 3 a 10 aminoácidos según el artículo y pues están presentes en el trigo, centeno, cebada, las legumbres, que pueden ser los frijoles, las lentejas y garbanzos. Y pues esto puede generar gases y diarreas. Si se consumen, como menciona el artículo, en bastante cantidad, que es, o sea, si la cantidad excede al número de enzimas que nuestro cuerpo puede digerir, entonces se va hasta nuestro colon y ahí las bacterias pues logran fermentar y generar lo que son, ¿no? Lo que nos explica el artículo, los gases debido
la fermentación y pues también a las diarreas por la absorción del agua, ¿no? De estas partículas al colon. Después los disacáridos tenemos a la lactosa y bueno, también conocemos nosotros lo que es la maltosa y, y ya, en la lactosa aquí nos recalca el artículo que nuestra paciente Sara era aparentemente intolerante a la lactosa, ya que cuando comía este alimento le aumentaban, ¿no? Estos síntomas de gases y diarrea. En los monosacáridos tenemos la fructosa y también la glucosa, por ejemplo, la manzana, la miel, el jarabe de maíz alto en fructosa, y esto genera mala absorción, generando síntomas digestivos. Y los polioles, que son, el artículo nos da tres ejemplos, que son el sorbitol, manitol y el xilitol, que más que todo son, como menciona ahí, edulcorantes y pues le dan como que sabor dulce. Sin embargo, estos no se absorben bien o no se logran digerir bien, cosa que pasan al colon y pues generan lo que es la fisiopatología de lo que es el síndrome de intestino irritable. Una pregunta. Sí. Una vez que has leído esto, ¿cuál sería tu recomendación? Ah, para Sara. Sí, para Sara, ¿verdad? Sí, porque imagínate, ¿no? Que viene una paciente así tal cual Sara y tú ya has revisado esto, entonces, o mejor dicho, el primer paso entonces en una persona que tiene molestias digestivas, que se le hincha el estómago, que tiene gases, tiene diarreas, estreñimientos, esos periodos, sería hacer una correcta anamnesis, ¿verdad, Joshua? Es el Sí, primer paso. sí. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo le preguntarías a esta persona? ¿Cómo indagarías para llegar a este diagnóstico, ¿no? Ya. Bueno, en primer lugar, los síntomas, ¿no? Si vemos la mayoría de todos estos alimentos, bueno, tipos de carbohidratos generan gases y diarrea. Entonces, ella me menciona que al tener este tipo, no le pregunto cuál es su motivo de consulta. Entonces, al mencionarme que tiene esto, se podría orientar más que todo a algo relacionado al sistema digestivo. Entonces, ahí indagaría por su alimentación, ¿no? Preguntándoles para descartar algunos síntomas digestivos. Y si me menciona que se exacerba estos síntomas al consumir, por ejemplo, la lactosa, la leche con su cereal, entonces podríamos pensar en lo que es la intolerancia a la lactosa y más que todo relacionado. Entonces, muy bien, primero empezar con los síntomas. El segundo es esto. Chicos, a veces indagar la comida es difícil, porque el paciente siempre te dice, no, pero yo como bien, doctora. Entonces, a veces lo que puede servirles es decirles, ay, que tome una foto de su desayuno, almuerzo y cena por 3 días y muéstrenmelo, y coma lo que usted suele comer. Una vez que pasa esto, ¿qué harías? Simplemente le quitas la comida. No, no. Justo el artículo mencionaba algo interesante. No sabía yo, eso me llamó la atención. Habían pastillas de esta enzima que es la lactasa, que puedes consumirlo antes de ingerir alimentos con lactosa, cosa que ayuda en la digestión. Y bueno, como menciona acá claramente, estos intolerancia es dependiente a la cantidad, entonces podríamos disminuir en lo que es la cantidad de los alimentos estos que generan estos síntomas. Y sí. Muy bien. Entonces, otro paso es disminuir. Entonces, dicen que la cantidad ideal para comer menestras es una taza, 250. Tú estás tranquilo, ¿no? Pero más de eso se puede dar molestias. Segundo, no solo disminuir la cantidad, sino combinaciones. Combinaciones. Entonces, vamos a pedir a un grupo más, que es el grupo eh, el grupo número Mónica y Nostroza, Presente, doctora. Diego Villar, Diego Villar. Presente, doctor. Mm, chicos, eh, Diego, Risel, tienen que acercarse Presente. a la escuela a la escuela de medicina. Eh, Nadia Raquel, Presente, doctora. Franco Daniel Valladares, Presente, doctora. Yoneli Vargas,
Presente, doctora. Magdiel Vázquez Presente, doctora. y Dayana Eunice Vela. Presente, doctora. Dayana, ayúdanos. Después compartir tus diapos, por favor. Dayana Vela. Un ratito, doctora. Alguien de mi grupo que podría. Ah, ya está. Siguiente. Muy bien, bien resumido. Muy bien. ¿Qué otra recomendación darías? Hablamos sobre las combinaciones, ¿no? Entonces, ¿qué combinaciones te preocuparía? Como recomendaciones creo que sería, ¿no? Recomendar a la paciente que coma bastantes verduras, frutas, frutos secos y disminuya la cantidad de que son lo que es carbohidratos, ¿no? Y también Pero también las en cuanto frutas a y las proteínas. vegetales son carbohidratos. Pero, o sea, tendría que ser todo balanceado, creo yo. ¿Y cómo le dices balanceado? Porque yo no lo entiendo. Se tendría que dar, ¿no? La cantidad de cuánta fruta tendría que comer. Entonces, no le O dirías que verde. coma más, sino le dirías de repente que lo regule. ¿Qué más? Ujú. Eso más que todo Hablamos sobre considero. combinaciones. Esa era la pregunta para tu grupo. Alguien que te ayude de tu grupo. Alguien. A ver, chicos, alguien que le ayude a Dayana. Porque ya Joshua mencionó eso, ¿no? Él mencionó sobre las cantidades. ¿Qué más? Doctora, no sé si estaría bien, pero con respecto a la fórmula de Holmes, ¿no? Menciona lo que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles. Tal vez cuando hablemos de combinación podamos decir, utilizar tal vez en nuestra comida dos de estos grupos, nada más, tratando de que no todo el grupo de alimentos esté presente en una sola comida, porque los síntomas se presentarían con más intensidad tal vez y decirle tal vez a la paciente, ¿no? Bueno, en este caso sería ya ver qué comidas tienen, ¿no? Los oligosacáridos, los disacáridos, que puedan ser detonantes para esos síntomas y decirle solamente come una cantidad, una porción de esto, pero el resto no trates de juntarlo en un mismo alimento, sino que tal vez en otro día o después y no solamente un solo almuerzo o cena o desayuno. ¿Puede ser? Muy bien. Excelente. Me parece una muy, muy buen aporte. Muy buen aporte, ¿no? Ella, y lo ha hecho sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nadia, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que tú me vas a pedir una foto de mi desayuno, ¿no? Yo vengo por ese problema. Entonces te digo, mire, señorita Nadia, yo he comido hoy día mi cereal que es este de acá de maíz, y tú lo ves ahí, dice alto en azúcar, manitol, y es maíz, ¿no? Luego te digo, y lo he comido con mi ensalada de frutas, le he puesto mi yogurt, y esa fue una parte, doctora. Luego yo he comido, después de eso, yo comí un sándwich con mi hamburguesa de frijol, y eso comí, doctora. Eso he comido, ¿no? ¿Por qué está mal, no? Porque parece saludable. Mira, en realidad, en teoría tiene cereal, tiene su yogur griego, tiene su fruta. O sea, ¿por qué estaría mal, no? Y ayúdanos, ¿no? Bien, bueno, en todo el desayuno, Chicos, ¿le escuchan a Nadia? ¿O solo soy yo? Me parece su internet, doctora. El de Nadia, ¿no? Ay, qué pena. Muy bien. ¿Alguien que quiera ayudar? Bueno, doctora,
En cuanto al desayuno que mencionó que lleva frutas, que lleva cereales y que lleva yogur. Creo que aunque depende mucho de la cantidad que haya consumido, hay una combinación de tanto, pues, disacáridos, en este caso la lactosa que tiene el yogur, la fructosa, que en este caso es un monosacárido que está dentro de la fruta, y bueno, los cereales que ya sería un oligosacárido, ¿no? Que contiene el almidón. Y pues creo que de eso Yaneli, depende. quiero verte, porque si no te veo, no, Sí, estoy con mi cámara prendida. Es que estoy en no dos puede dispositivos. ser, no te veo. Ya está bien, continúa. Sale negro. Ah, sí, pero ya bueno. Em, sí, como iba diciendo, hay una combinación de los food maps. Realmente, y bueno, se vería afectado en cuanto a la fermentación dentro de su aparato digestivo. Y esa es la explicación científica, Yaneli. Pero, ¿qué le dirías a tu paciente? ¿Qué le quitarías? Ah, bueno, creo que reemplazaría el yogur. Muy bien, esa es una buena propuesta. Me parece buena. Le podrías decir, es que no uses yogurt. ¿Y qué te parece el cereal que usaba? ¿Puede contribuir también su cereal? Em, sí, porque tiene manitol, ¿no? Es un Y poliol. muy bien. Tiene maíz y es alto en azúcar. Sí, Aparte que es así es. procesado, acuérdate que la caja es de alto en azúcar. Entonces, chicos, y cuando son altos en azúcar, generalmente tienen endulzantes como manitol. Y si la persona le gusta comer su chicle después de su desayuno, peor. ¿No? La pobre va a estar pero con el estómago que parece un balón. Entonces esa persona dice, yo no sé qué tengo, estoy enferma. Y no está enferma, lo que pasa es que hay que cambiar eso. Me gustó mucho tu selección. ¿Y regresó Urcia? ¿Volvió? No volvió. Bueno, me gustó mucho tus consejos porque muchos errores que hacen es, no coma fruta o le dice disminuye, ¿no? Y en realidad hemos aprendido que una alimentación debe tener 50% del plato de preferencia frutas o verduras, ¿verdad? Entonces me gustó mucho, Yaneli, que tú no cambies eso. Tú empezaste por cambiar otro alimento inflamatorio que son los lácteos. Joshua dijo algo importante sobre usar la lactasa. Puedes usarla, pero yo preferiblemente recomiendo no usar lácteos si es que no es necesario, porque son muy inflamatorios. Entonces, ustedes ya han visto la polémica que hay sobre los diferentes tipos de leches que han salido, ¿no? Que incluso no tienen leche. No sé si es que han revisado un poco, ¿no? Que incluso la forma en que se obtiene la leche de las vacas son vacas que están con infecciones, ¿no? Y que tratan de sacar esa leche para alcanzar las cantidades. Entonces, siento que no es una época para consumir en grandes cantidades las leches y es posible incluso no consumirlo. En poblaciones que son de bajos recursos, no daría este comentario, ¿no? Pero de preferencia a las personas no les recomiendo, ¿no? Que lo consuman. Entonces, así le des lactasa, porque igual es inflamatorio. Entonces, en pacientes que tienen problemas inflamatorios, nosotros les quitamos eso. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, siguiente grupo. Eh, estamos en el grupo de Daniela Zucca, Sí, doctora. Alexandra Silva. Doctora, yo soy del grupo 8. Sí, no te preocupes. Ok. Alexandra Silva. Presente, doctora. Álvaro Sarmiento. Presente, presente. eh, Ruth Salas. Presente, doctora. Hola Ruth, te hemos extrañado en la clase anterior. Sí, Citla- estaba algo mal. Citlali Ruiz. Presente, doctora. Luis Romero. Luis Romero. Presente, Miss. Buenas tardes. Camil Romero. Presente, doctora. Muy bien. Y Fernanda Lucía. Presente, doctora. Ya. Voy a pedirle a Luis Romero. Luis Romero, por favor. Tenemos una pregunta para ti.
Ahí estás. Déjate ver, Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Ves? Ya me estoy memorizando tu nombre ya, porque te veo y te reconozco. Entonces, por eso vamos a ver las fotos, porque así ya cada vez me acuerdo más de ustedes. ¿Pueden poner sus diapos, por favor, chicos? Que ya en un ratito tenemos que pasar al tema de intestino permeable, que está muy bueno e interesante. Las diapos, Luis, ¿quién está poniendo? Si alguien en mi grupo las puede poner, yo estoy en el celular. Siguiente, por favor, para dar una miradita. Desde el inicio, por favor, pon tu primera diapo para dar una miradita. Ya, siguiente. Muy bien, siguiente. Mm, Me gustó ese dibujo que ponen disacáridos. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Ya, muy bien. Una pregunta, Luis. Esta persona, ¿puede retroceder, por favor? Una, para que le ayude. Esta persona, Sara, normalmente solía comer, ella consumía, por ejemplo, tallarines, ya, porque los tallarines le aportaban bastantes calorías que ella consideraba muy necesarias. Y acompañada de sus tallarines, ella comía una porción de ensaladas, ¿no? Con una buena porción de brócoli, coliflor y, y agregado a eso, ¿no? Ella normalmente a veces le agregaba un plátano, ¿no? A ese tallarín. ¿Qué te parece esa comida para Sara? Eh, Como dijo, eran tallarines. No escuché el segundo, ¿cuál fue? Era un plato grande de tallarines con una ensalada muy variada, rica en crucíferas especialmente. Ya. Eh, Según lo que estoy leyendo, los tallarines son un alimento que tiene alto FODMAP, con lo que nos quiere decir que depende si es trigo común o si tiene gluten. Con respecto a eso podemos saber si es que tiene es trigo común, tiene fructanos, los que no son degradados por el ser humano, sino por nuestra microbiota intestinal. Así que esto de acá puede causar los síntomas que tiene, que son la hinchazón, los gases y la diarrea. Entonces, lo que podría recomendar es que haga un cambio en esto. La ensalada depende de, como me comentó que era variada, depende de lo que pueda tener en cuenta. Y el último, ¿cuál fue que me mencionó del plato? Le pone un plátano, ¿no? A sus comidas. Con respecto a las frutas, quizá en otro horario, no junto parece ser un almuerzo. Muy Así bien, sería. Luis. El mezclar frutas y verduras, ¿no? No es lo ideal porque puede generar una confusión en las enzimas que las digieren. Entonces, no recomendamos, a veces dan de postre frutas. No se recomienda mucho. Y otra cosa, el tallarín no es que esté mal, pero al ser un plato grande, eso puede generar una carga que va a superar su carga enzimática intestinal. Sobre la ensalada, ¿es malo comer ensalada? No, pero recordemos que hay alimentos como las crucíferas que son muy buenas, son súper nutritivas. Cuando hablamos de crucíferas, hablamos ¿de cuáles? A ver, ¿cuáles son las crucíferas? El brócoli, Exacto, el la coliflor, coliflor. exacto, Angie. Son buenas, son muy buenas, tienen propiedades excelentes, pero se deben comer en pocas cantidades porque en grandes cantidades son muy flatulentas.
Entonces, si una persona dice, ay, el brócoli es bueno, así que me voy a comer toda una casa de brócoli, no le va a caer bien. Entonces, comete el error de decir, no, el brócoli, soy alérgica al brócoli, ya nunca más quiere comer. El problema no es el brócoli, es la cantidad que comió. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a pasar con el siguiente grupo. Por favor, que pongan sus diapos, el grupo de Quispe Jiménez Valerín. Valerín, ¿estás? Sí, sí, doctora. ¿Comparto? Sí, ve compartiendo, por favor. Vanessa Quinto, Presente, doctora. Gabriel Ponte, Presente, doctora. Ahora estoy aprendiendo mi comer. Adolfo, Adolfo Paredes. Presente, doctora. Ya, espérate, pero no entendí. Em, Gabriel, ¿qué pasó? No te entendí muy bien. Estoy arreglando mi cámara, doctora. Un momento. Ah, ya, muy bien. Entonces ahí te esperamos para verte. Araceli Nina, Presente, doctora. ya. Mendoza Paola, Presente, doctora. ya está. Mientras tanto, vamos a llamar a José Fernando Mejía, Presente, doctora. Anabel Medina, ah, Presente, doctora. Josué Mechato, Josué Obed, Gente, doctora. ya. Andrea Marca. Presente, doctora. Andrea, tú vas poniendo las diapos de tu grupo. Ten las listas, por favor. Cristian Mamani, Cristian, Luis Mamani, Luis Daniel Mamani Doctora. y Luque, Heidi Luque. Presente, doctora. Ya. A ver, Valerín, pasamos un poco las diapos, quiero verlas nada más. Siguiente, siguiente. Miren, ahí también habla de los helados, ¿no? O sea, esos postres que caen mal cuando hacen a veces actividades, congresos, y la gente dice, "Ay, yo no sé, no me siento bien". No es que la comida sea mala, pero esas combinaciones son importantes. La siguiente. Ujú, la siguiente. Ujú, muy bien. Siguiente grupo. Tu compañerita Marca. Te hemos extrañado en la clase anterior también. Andrea, ¿estás ahí? Andrea. Sí, doctora, solo que no, no puedo, un ratito. ¿Ya sí se ve? Sí, se ve perfecto. A ver, Andrea, pásalas, por favor. La siguiente. Ujú. Un ratito, no tan rápido, por favor. La- retrocede, retrocede. Retrocede. Ujú. La siguiente. Me gusta que en esta diapositiva, en la primera, han puesto algunos diferenciales, ¿no? Con enfermedad celíaca, es importante. Ténganlo en cuenta, chicos, ¿de acuerdo? Porque es una pregunta. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Siguiente. Háblanos de ese proyecto SID.
porque lo han puesto en sus diapos. Bueno, en la última página del artículo nos presenta un proyecto, o hay una imagen, ¿no?, de un proyecto que está en 1968, donde ofrecen, ¿no?, a los estudiantes de bajos recursos la oportunidad de poder experimentar una carrera relacionada a las ciencias químicas. Entonces, va a vincular, ¿no?, a los estudiantes en laboratorios académicos, e industriales y gubernamentales también, ya en 8 a 10 semanas durante el verano, para así poder realizar prácticas, ¿no?, en proyectos de investigación en- con científicos voluntarios, algo así. Mm, Gracias, Eh, Andrea. ok. Chicos, esto también lo dejo como una iniciativa. Para estudiantes hay muchas puertas abiertas para investigación, especialmente en microbiota. Así que para aquellos que quizás tengan un interés, pueden buscar, que hay muchas opciones. Muy bien, chicos, damos 10 minutos de tolerancia. Si es posible, no, 5 nada más, vayan al baño, levanten, arreglen sus cámaras, Gabriel. Y a las 5:10 nos vemos, por favor, para el último tema y ahí ver qué se va a hacer sobre diabetes.
Muy bien, chicos. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Les quiero presentar un tema interesante. Vamos. Quiero verlos. Josué Obed, Luis Mamani, Gabriel. Ya está. Quiero hablarles sobre la permeabilidad intestinal. Este tema es muy importante, así que por favor les quiero pedir que no va a ser muy largo, a pesar de la cantidad positiva, vamos a pasar varias, pero quiero que queden algunos puntos muy importantes sobre este tema. Em, ¿Qué pasa? Se vio que la barrera intestinal tiene muchas funciones en muchas enfermedades hematológicas y oncológicas. Dice, en los últimos años, dice, en los últimos años, ha aumentado rápidamente la evidencia que implica la alteración de las funciones de la barrera intestinal en el desarrollo de muchas enfermedades sistémicas, que van desde simplemente una esteatohepatitis, chicos, no alcohólica, que ustedes lo ven en gastroenterología y muchos dicen, sí, la causa, ¿no? Y vemos muchas causas, pero no nos damos cuenta que una permeabilidad intestinal puede estar detrás. También en el autismo, se han visto muchos beneficios con una dieta saludable en el autismo. También complicaciones sistémicas de los trastornos intestinales. Esto plantea una posibilidad que muchos tratamientos deben empezar por nuestro intestino. Es por eso que quiero que por favor lo recordemos. Entonces, ahora quiero que veamos ustedes ya han hecho fisiología intestinal, como dijo Tomás, entonces ustedes ya más o menos esto lo recuerdan, ¿no? La barrera intestinal tiene muchas capas, tiene músculo liso, la parte longitudinal, músculo liso longitudinal, el circular, tiene la submucosa, la mucosa, el muscular de la mucosa, la parte epitelial. Dentro de esas capas está el tejido linfoide, las glándulas mucosas, las glándulas submucosas. O sea, imagínense todo lo que está acá. No lo vemos, no le damos importancia, pero todo esto forma nuestra barrera intestinal. Entonces, dentro de nuestra barrera intestinal vamos a ver que tenemos una capa de muco donde va a estar toda la microbiota, que son esas bacterias, ¿no? Que son parte de nuestro intestino, ¿no? Que tiene una función importante. Luego tenemos un epitelio y luego tenemos la lámina propia donde están los enterocitos, los linfocitos. Aquí en el epitelio es también muy importante porque tenemos las diferentes uniones, ¿no? De adherencia, las uniones gap, ¿no? Y eso es donde va a entrar a tallar lo que es la permeabilidad intestinal. Entonces, la barrera intestinal forma una barrera física y funcional, que es muy importante, que separa todo el medio externo al interno del huésped. Y eso lo separa para impedir que haya entidades potencialmente dañinas o tóxicas, ¿no? La barrera intestinal es una estructura semipermeable que le permite la absorción de nutrientes esenciales y la detección inmune. Entonces, miren lo que hace esta barrera. No solamente separa, sino que también permite la absorción de nutrientes. Entonces, si esto no funciona, no va a absorber lo que tiene que absorber y no va a eliminar lo que tiene que eliminar. Esto es importante, chicos, porque muchas de las causas de una persona que no sube de peso, una persona que no puede bajar de peso, una persona que tiene otras enfermedades, puede estar alterando esto. Entonces, ya hemos hablado que nuestro intestino es una barrera. ¿Y cuál es esa anatomía? Vamos a ver que hay cuatro capas. La capa luminal está formada por organismos comensales intestinales que inhiben especialmente la colonización del intestino de especies microbianas patógenas. Luego tenemos la capa intermedia, que está formada por moco que impide el contacto del epitelio de la mucosa intestinal. Esta capa de moco tiene inmunoglobulina A. Miren, protegen enfermedades. Por eso es que las personas con una alimentación deficiente se enferman muy seguido. La capa central está especializada y es una barrera selectivamente permeable al contenido luminal. Y tenemos la lámina propia interna, donde residen las células, donde están las células T, las macrófagos, las células dendríticas. O sea, en el intestino tenemos células de defensa y eso es muy importante. El moco se compone aproximadamente 95% de agua. Es por eso que la deshidratación también altera nuestra permeabilidad. Por eso que muchas personas dicen, doctor, estoy mal del estómago. Toma agua. Y dicen, ¿pero qué tiene el agua, doctora? Lo que yo quiero es que me dé vitaminas, me dé esto.
Empecemos por lo más importante, empieza a tomar agua porque si tu moco está mal, también va a alterarse tu microbiota. Entonces, es por eso la hidratación. Y cuando hablamos de microbiota, no solo hablamos de comida, hablamos de todo lo que eso involucra. Y es por eso la hidratación. Vamos a ver que el moco tiene muchos componentes que forman su estructura. Y recuerden que especialmente esas bacterias viven en este moco. ¿Se acuerdan en esta gráfica que les puse? Miren, la microbiota está aquí, con la inmunoglobulina A, las defensinas. Si una vez que algo altera esta capa, es más fácil que llegue al epitelio y lo lastime. Entonces, no se olviden, ¿no? Y luego, si es que sigue alterando, va a generar una inflamación. Ahora, ¿qué puede pasar con el moco y los microbios? Obvio que hay una interacción muy importante. Esta interacción, vemos que según el espesor del moco, va a haber una carga bacteriana. Y eso va a ayudar. Si el moco es escaso, pues mi carga bacteriana se va a alterar. La capa mucosa sirve como una fuente de carbón y energía. Y esto ayuda a las bacterias para que llevan ahí. Si el moco no es saludable, las bacterias tampoco. Las interacciones sintróficas, simbióticas y mutualistas de los microbios en la capa mucosa crean el entorno perfecto para una comunidad microbiana saludable. Ahora, vamos a hablar un poco del mecanismo de defensa del moco frente a las bacterias. La barrera física de la capa mucosa interna, lo cual va a tener una respuesta a través de las células caliciformes y centinelas. Ellas son las que responden, a través de la respuesta del vacío de las células caliciformes de la cripta. Entonces es todo progresivo, ¿no? Están todas relacionadas. Ahora vamos a ver que tenemos las microvellosidades o los enterocitos. Esta es una parte muy importante porque representa la interfaz del cuerpo al ambiente externo y cumple funciones duales opuestas. Esto va a absorber selectivamente los nutrientes necesarios de los componentes de la zona luminal, pero también va a permitir que no se absorban las cosas perjudiciales. ¿Por qué? Porque eso va a hacer daño. Entre esos son los proinflamatorios, oxidantes, toxinas, bacterias, levaduras, parásitos. Eso ayuda. Y también algunos cáncer o carcinógenos. Entonces, veamos esta barrera epitelial. Cuando un nutriente llega, lo normal es que pase de manera transcelular. Entonces, los lípidos y las sustancias lipofílicas cruzan la barrera intestinal mediante este tipo de difusión. Pero también tenemos una vía paracelular, que es por aquí. Hay dos rutas distintas, a través de las uniones, ¿ya? Donde hay una monocápside intacta, que es un poro, y las fugas. La vía del poro se refiere a una vía altamente selectiva, o sea, es un lugar donde pueden pasar, pero es selectiva, ella elige. Pero la fuga es una vía de baja capacidad que tiene una selectividad limitada. Entonces, cuando hay una permeabilidad intestinal, no se respetan estas uniones, no se respeta simplemente hacerlo por los poros. Están entrando por lugares donde no deberían entrar y empiezan a lastimar, porque quiere decir que esta barrera ya no funciona. Es como la puerta de tu cuarto que esté alterada, ¿no? Si está alterada va a pasar todo, entonces eso va a dañar. Tenemos tres tipos de uniones estrechas, ¿no? Tenemos los complejos, los tres complejos más importantes son las uniones estrechas, las uniones adherentes y los desmosomas. Seguramente ustedes deben acordarse eso de su fisiología, de su anatomía. Hablemos también de las células caliciformes, que son muy importantes, ¿no? Van a ayudar como son las progenitoras, ¿no? Para que las células madres, las células progenitores, y ahí van a dar las células diferenciadas que van a formar las microvellosidades. Ahora, una de las principales funciones de la microbiota intestinal es el metabolismo de los componentes de la dieta, que conduce a la generación de metabolismos activos y actúa en nuestra fisiología. Y eso incluye la función de barrera. La microbiota es extremadamente importante. Si nosotros no tenemos una microbiota saludable, se va a alterar mucho de las funciones neurológicas, autoinmunes, neoplasias, muchas cosas. Ahora, miren esto, por favor. La microbiota es el superorganismo. Actualmente está muy en boga la microbiota por muchas razones. ¿Saben por qué? Porque la microbiota se ha notado que puede superar a todas las células del cuerpo y por eso ahora se le llama el superorganismo. Uno dice 4.4 millones de genes. Tenemos, uno dice, no, pero un ratito, tenemos como 100 trillones de bacterias. Espérate, ¿tantos? ¿Realmente tenemos tantos? Sí. Entonces,
Imagínate la cantidad de bacterias que tenemos. El cuerpo no las tendría si no tendría una función sumamente importante. Y eso es lo que se está descubriendo. Actualmente en Perú, que yo sepa, no hay, pero en Argentina ya hay laboratorios de microbiota. Así que eso lo hace muy interesante. Y vemos que los artículos de publicaciones empezaron casi en el año 1990, pero miren en el 2014, yo no, ya no tengo 2022, pero 2025, perdón, pero ha aumentado estrepitosamente la cantidad de publicaciones de microbiota. Y si ustedes entran en internet van a encontrar un montón, porque es algo que ya, seguramente ya han visto incluso que se usa para un montón de cosas, ¿no? La famosa enterogermina, los probióticos, ¿no? Que ya se están usando incluso de manera irracional, que no es correcto, pero hay un montón. Ahora, el microbioma se desarrolla inicialmente por transmisión de la mamá al bebé. Es por eso que a veces dicen, esa transmisión vertical es sumamente importante, especialmente en el parto vaginal. Cuando no hay este tipo de parto, muchas veces los niños carecen de este microbioma que se va generando ahí. Miren, cuando un bebé come la leche materna, empiezan a tener estos dos tipos de bacterias que son muy buenas, pero generalmente es muy diferente cuando un bebito toma las fórmulas, ¿no? Es muy, muy bueno que estos bebés tengan la lactancia y los de parto natural tienen más beneficios. Generalmente los niños que tienen la lactancia y nacen de parto vaginal tienen menos riesgo de obesidad, menos riesgo de diabetes, menos riesgos de alergias, menos de asma, menos de problemas autoinmunes. Pero vemos que aquí generalmente tienen colonización de otras bacterias que no son tan buenas. Vemos acá que la principal fuente energética de las vacas, por ejemplo, son el pasto, son herbívoros. Eso es un dato importante porque mucha gente considera que para ganar masa muscular, para ser fuerte y comer carne, pero se olvidan de que muchos de los animales más fuertes lo tienen de la parte herbívora. ¿Y eso por qué? Porque ellos se alimentan así. Entonces es bueno recordar que ellos obtienen de este pasto cosas que se han estudiado que son importantes para nosotras. ¿Como qué? Como el ácido butírico. Se ha dado cuenta que ejerce efectos nutricionales, tróficos y antiinflamatorios sobre el epitelio intestinal. Con esto no digo que hay que comer pasto, pero sí recordar que tienen sustancias muy buenas, que nosotros no las estamos tomando y que a veces la tomamos de segunda mano. Y actualmente se dice, ¿qué podemos hacer para tener más ácido butírico? Ahora, veamos la dieta en la microbiota intestinal y la presión arterial. Ustedes sabían que para bajar la presión arterial, porque hicimos hipertensión la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos de una dieta a predominio de plantas, ¿verdad? Pero miren qué importante. Hablan de una microbiota intestinal. Entonces, ¿quiere decir que si mi microbiota es saludable, mi presión va a estar baja? Sí, porque también estas bacterias van a actuar a nivel, mire, estas sustancias, cetato, propionato, butirato, van a hablar en la vena porta y eso va a permitir una disminución en la presión arterial. Es por eso que se hicieron estudios en pacientes hipertensos y se vio su microbiota. Se hicieron un examen de heces en pacientes no hipertensos e hipertensos y se encontró en los hipertensos que tenían ese problema. Entonces, es por eso que la medicina de estilo de vida está de acuerdo con el uso de medicamentos, pero promueve también otros cambios, porque en nada sirve a un paciente solo darle medicamentos, pero si yo cambio su microbiota, cambio su estilo de vida, no solo voy a controlar su presión, sino voy a controlar que no me haga otras enfermedades, que no me genere diabetes, que no me genere cáncer y muchas cosas más. Porque un paciente puede tener controlada la presión, pero es obeso, come mal. Ahora, interacciones de la dieta con el riesgo cardiovascular. Eso también es súper importante y quiero que recuerden esta palabra, timao. El timao es altamente tóxico y genera radicales libres, ¿no? Y esto está relacionado con un aumento en la aterosclerosis. A veces tenemos pacientes de 40 años con una aterosclerosis acelerada. Entonces vemos que esos pacientes pueden hacer un síndrome coronario, puede ser un infarto, muerte, problemas de revascularización. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta a base de estos alimentos, ¿no? Que son comida rápida, estos pacientes van a generar una gran cantidad de timao. Hay gente que de repente no engorda, pero tú le tomas un examen y tiene colesterol elevado. Y tú te vas a la raíz, que es la dieta. Entonces, actualmente ya no se habla tampoco que el peso es el mejor indicador. Hay personas que tienen un peso que es por masa muscular y eso no significa que sean obesos. Entonces, son datos importantes. Enfermedades crónicas, claro que sí. La dieta alterada, camarones, ese tipo de comida rápida, llena en grasas, ácidos grasos, va a generar sustancias como la colina que va a dañar nuestra flora intestinal. Esto a nivel del hígado va a generar el timao que genera una inflamación, como les conté, y genera aterosclerosis. Alteraciones de la barrera intestinal. Se ha visto
de que el equilibrio intestinal dinámico se altera fácilmente con los estilos de vida poco saludables. ¿Cuáles son esos? Los que han escuchado desde el inicio de estas clases. Drogas, alteraciones genéticas, sí, pero también están en la falta de ejercicio, en todas esas cosas que van a alterar el tipo de drogas, alimentos. Entonces, una dieta del tipo occidental puede reducir la microbiota intestinal y provoca desaparición de las bacterias que son beneficiosas. La privación de la fibra promueve erosión del moco, chicos. Ustedes dicen, ay, la doctora, puro fruta y verdura, fruta y verdura. Por esto, si ustedes quieren tener un moco saludable en la parte del intestino, necesitamos comer más frutas y verduras. Porque si yo no le doy fibra a mi intestino, de nada sirve. Si yo solamente como otras cosas, pero no doy fibra, voy a perder el moco intestinal y las bacterias se van a alterar. Una dieta de estilo occidental aumenta la cantidad de bacterias que degradan el moco y debilita el espesor de la mucosidad. Acuérdense que la inmunoglobulina E, ¿dónde está? ¿Se acuerdan dónde estaba la inmunoglobulina E? Perdón, A. En las mucosas. La mucosa, doctora. Exacto, en este muco. Entonces, si es que eso se altera también, estos pacientes sufren de más alergias, sufren de más enfermedades. El estrés. Chicos, miren, esto me pareció muy importante. No actualmente, ya hace muchos años, yo quise hacer alguna vez un estudio en esto, no pude, porque no hay en Perú. Algún tiempo que la Cayetano sacó y después ya se cerró este curso que es neuroinmunoendocrina. La parte neurológica con la parte inmunológica y la parte endocrina y en la microbiota intestinal había un eje que estaba totalmente relacionado. Entonces, miren esto, el nervio vago, ustedes saben que el nervio vago llega hasta dónde. Se dice que el vago está en todas partes, ¿no? Entonces, esta relación se dieron cuenta de que una persona con estrés se altera su microbiota y una persona con una microbiota alterada aumenta el estrés. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase, al inicio del curso, yo les mostré de acuerdo a lo que hacía? Porque también hay una relación. Las drogas, vamos a ver, mire, quiero que escuchen muy bien esto. Dice, la descomposición de mucinas frente a diferentes antibióticos, clindamicina, vancomicina. El metronidazol reduce la expresión de moco. Cuando un paciente tiene diarrea y la diarrea no es por una infección y se automedica con metronidazol, ese paciente a veces está semanas con molestias intestinales porque fue mal medicado. La metformina degrada también la mucosidad. Los AINES, antipsicóticos, antitípicos, han encontrado alteraciones de la composición del microbioma. Chicos, esto ayuda sí, pero recordar que no debe automedicarse las personas porque tiene un efecto. Muchas gripes son tratadas con ceftriaxona, con un montón de medicamentos. Hay personas que hasta reciben medicamentos que no deberían recibir porque se dan en farmacias de venta libre. El alcohol también altera el intestino. Muchas veces ahora se quiere discutir sobre si el alcohol es bueno o malo, porque dicen, ¿no? Vamos a ver si es para el corazón. Y algunos estudios ahí dicen que puede ayudar, que no sé qué, pero no nos damos cuenta de que también hay un daño directo por el alcohol. Entonces, ¿por qué darle a una persona algo que es dañino cuando tiene otros efectos adversos? Por eso, chicos, no se dejen llevar, porque a veces hay estudios que sacan cosas, pero ustedes tienen que ver al ser humano como todo, ¿no? Como un todo, no solamente como presión alta, no solamente como glucosa elevada. Ahora, la disfunción de la barrera intestinal en enfermedades gastrointestinales. Enfermedad intestinal, eje intestino-hígado, afecciones biliares, enfermedad metabólica, eje intestino-cerebro, trastornos funcionales del intestino. Enfermedades no gastrointestinales. Varios estudios han demostrado que afecta también en otros ejes. Miren lo que dice acá. Acidosis metabólica, hierro, en alteraciones de la absorción de hierros, reducción de la evacuación intestinal, isquemia inducidos por la enfermedad renal crónica, falta de ingesta de fibra dietética. Todo esto, un tránsito intestino prolongado, todo esto puede alterar, mira, daño renal, disbiosis, todo esto, chicos. Entonces, las enfermedades no gastrointestinales, por ejemplo, es que la enfermedad renal crónica afecta la distribución y entonces los pacientes con enfermedad renal tienen alteración de esto y también ellos deberían recibir una dieta especial para disminuir esto. Sigamos. En el COVID-19 también se vio lo mismo. Los síntomas gastrointestinales más comunes incluyeron náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, mientras que la diarrea es más común con una tasa de incidencia entre el 2 y 50% de los casos.
La lesión de la mucosa intestinal inducida por quimiorradiación también en pacientes que tienen quimioterapia. Ya vamos a hacer un capítulo de eso. También vemos la genética del huésped, ¿no? Que también puede intervenir. Tenemos el síndrome de intestino permeable, que ya lo entendieron ustedes un poquito, ¿no? Que el exceso de energía en la dieta provoca disbiosis intestinal. Chicos, muchas veces el paciente con disbiosis es aquel que dice, doctora, como y cualquier cosa me hincha el estómago, me da gases, ando con eruptos todo el día. Doctora, ya me da vergüenza, mi estómago suena todo el tiempo. Entonces, este paciente puede tener una disbiosis intestinal. Entonces, esto puede, dice, diversas afecciones pueden alterar la función de la barrera intestinal, lo que provoca inflamación y endotoxemia. La hipoxia también, chicos. Por eso es que muchos pacientes que vienen por neumonía y están hospitalizados se complican, porque y en ellos tienen que recibir una dieta especial, porque así como hay hipoxia, esos pacientes tienen alteración a nivel intestinal y pueden hacer translocación bacteriana. Ya esto yo sé que ya lo dominan, síntomas del intestino permeable, ¿no? Distensión abdominal. Pero miren esto y quiero que vean si ustedes están en este grupo, por favor. En a nivel de cerebral, esos pacientes tienen depresión, ansiedad, confusión mental, síndromes de dolor, les duele el cuerpo. Tienen producción de energía, fatiga, están cansados todo el tiempo. Dolores articulares, acné, tienen lesiones en la piel. Dice, doctor, yo no sé, pero mi piel es así todo el tiempo. Tienen trastornos autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto. Tienen una fuerte razón aquí. Artritis, enfermedad celíaca, fibromialgia, alergias alimentarias, inflamación arterial, historia de anemia. Por ejemplo, hay una doctora en Estados Unidos que ella comía sano y ella en teoría no era vegetariana y ella empieza a hacer anemia, anemia, hasta le hacen aspiro, solo faltaba que le hagan aspirina de médula, no, le hicieron aspirina de médula ósea, me parece, le hicieron todo, le transfundieron y su hemoglobina no mejoraba. Esa persona cambió la alimentación y ahora absorbe. Y tenemos muchos casos de chicas que tienen anemia y las chicas empezamos a darles dietas ricas en carotenos, en verduras y empiezan a mejorar. Entonces, ya les voy a pasar un artículo que van a leer, ojalá no sacas el tiempo, porque no está dentro de la currícula. Pero sí me gustaría que vean el tema de anemia, porque hay muchas razones que pueden fomentar la anemia y que simplemente hacer estos cambios puede mejorar en estos pacientes. Es muy interesante. El estado de ánimo también, depresión. Trastornos neurológicos, ¿tendrá relación? Sí. En pacientes con enfermedades neurológicas, acá pueden ver, si hizo un estudio de la microbiota de los pacientes y se vio cómo podía estar alterado, ¿no? En pacientes con Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, en pacientes con autismo. Miren, chicos, las bacterias se van alterando. Entonces, estos estudios ya no son actuales, son antiguos. El diagnóstico, ¿se puede hacer el diagnóstico? Sí, se usan sustancias que son medidoras. Por ejemplo, tenemos lactulosa y se hace una prueba con manitol. ¿En qué consiste? Y casi todas son, el principio es algo similar. Lo que pasa que el manitol son moléculas de azúcar que no se metabolizan. Dice, pero solo el manitol se absorbe significativamente después de la administración oral porque es mucho más pequeño. Entonces, la proporción de lactulosa a manitol medida en la orina proporciona un índice de permeabilidad de la barrera intestinal. Cuanto mayor es la relación, más permeable es la barrera intestinal. Entonces, no sé si lo están entendiendo, ¿no? La lactulosa como el manitol, ambos no se deberían metabolizar. El manitol se puede metabolizar un poquito más porque es pequeñito, pero la lactulosa no. Pero si yo le doy a mi paciente esto y yo veo que esta relación se altera porque sí está pasando la lactulosa, quiere decir que este paciente tiene una permeabilidad intestinal. Y esto es importante porque muchas veces en los hospitales se usa la lactulosa en pacientes así, incluso diabéticos, ¿no? Y la teoría le dicen, no pasa nada, dale lactulosa porque como no se absorbe, ¿no? Y el paciente es diabético. Y vemos que después el paciente dice, doctora, solamente me dieron ese jarabe y eso me elevó el azúcar. Y piensan que el paciente está mal, pero no es así. Porque si este paciente, que es muy probable porque los diabéticos ya tienen una permeabilidad intestinal, casi todos, entonces este paciente, si esta lactulosa probablemente sí le va a causar molestias, ¿no? Y se va a absorber. Entonces, así van a encontrar que hay también el polietilenglicol de bajo peso. Si ustedes saben, la lactulosa y el polietilenglicol son dos sustancias que se usan como purgante, ¿no? Que son, ayudan en pacientes que tienen estreñimiento, ¿no? ¿Y por qué se menciona aquí? Porque en teoría son sustancias no absorbibles, pero vemos aquí que se usa para estudiar y que en algunos casos sí se absorben. El EDTA, la endomicroscopía, los biomarcadores séricos. Entonces, miren todos los estudios que se pueden encontrar.
Soluciones. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar el intestino permeable? Esto quiero que lo recuerden, chicos. Cuando una persona viene a consulta, es importante que le expliquemos que esto no es de inmediato. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, en la primera clase de fisiología que estudiamos, ustedes me hablaron de tiempos de 7 días y luego vimos que generalmente a veces hasta 3 semanas o más. Imagínense un intestino permeable. Recuerden ustedes todo lo que me dijeron, ¿no? Es que doctora, hay las células tal que van a generar esto y luego van a ir a la superficie. Entonces, todo eso es un proceso. También hay que mejorar el moco, todo eso, las uniones intercelulares, ¿no? Entonces, esto puede llegar hasta 6 meses, pero siendo realmente correctos en la forma de cuidar nuestro intestino. Entonces, hay que decirle a nuestro paciente, menos de un mes no es. Entonces, cuando empezamos estos cambios, hay que invitarlos a saber que esto va a demorar y que es un paso poco a poco, es regenerar algo. Tratamiento nutricional, ¿qué hacemos? Cambiamos la dieta. Ya saben ustedes esto. Aumentar los fitonutrientes. Esto va a mejorar la inflamación. Por eso es que cuando les puse el caso de Sara, yo esperaba que nadie me diga quitarle frutas o verduras. ¿Por qué? Porque el intestino necesita estos fitonutrientes. Lo importante es ver proporciones y combinaciones. Por ejemplo, ya les mencioné que dentro de las verduras, ¿cuáles son bastantes flatulentas? El brócoli, la coliflor. Muy bien, son dentro de las crucíferas. ¿Son malas? No, son muy buenas y se recomienda si puedes comer todos los días, pero cantidades adecuadas. Miren, van a disminuir la translocación bacteriana, mitigan la inflamación de bajo grado, todo eso, fitonutrientes. ¿Dónde los encuentro? En la dieta basada en plantas. Antioxidantes, tenemos muchos, pero quiero que recuerden, chicos, de aquí van a ver unas preguntas para el examen, ¿ah? Tenemos la quercetina, es un flavonoide natural, antidiabéticas, ¿no? Y mejora las funciones de barrera. Ayuda a controlar la inflamación. ¿Dónde lo encuentro? Frutas, miren, frutas, verduras, uvas, manzanas, nueces, semillas, dieta basada en plantas, cebollas. Entonces es muy importante. La concentración más alta es en alcaparras. Entonces, bueno, a veces no se encuentra tan fácilmente, pero las alcaparras son ricas. Extracto de ginkgo biloba. El ginkgo biloba ayuda a la función cerebral, ¿no? Pero también se encontró que tiene propiedades antioxidantes y de eliminación de radicales libres. Reduce el daño de la mucosa, previene el aumento de la presión intestinal, restaura la disbiosis, previene y atenúa los efectos de colitis. Efectos. Acciones antioxidantes, tiene componentes bioactivos, tiene acciones antiinflamatorias, protección del sistema cardiovascular y muchas cosas más. Y mire, prevención del tratamiento del desórdenes relacionados al envejecimiento. Le ha dicho, chicos, que dice una manzana al día, que es en inglés, ¿no? An apple a day keep a doctor away, ¿no? Que es una manzana al día mantiene lejos al doctor. Porque la manzana es muy noble también. Algunas veces no tenemos para comprar las frutas más caras, el kiwi, que es muy bueno, pero está carísimo. Podemos comer manzanas. Ustedes que a veces viven solos o que de repente no tienen, no viven con la familia, ¿no? Y es difícil cocinarse. Y a veces me dicen, doctor, no tengo refri, no sé qué. Trate de tener aunque sea su manzana y acostumbrarse a comer una buena cantidad de fibra. La luteína puede aliviar, ¿no? El intestino, el hígado graso. Entonces, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, ellos tienen el servicio de gastroenterología, abrió el club hepático, ¿no? Y me gustó un montón, porque ese club empezaba a tener charlas, empezaba a tener muchas cosas que los ayudó mucho a mejorar. Eh, y ellos hablan de una dieta basada en plantas, chicos. La vitamina E también ayuda. Entonces se ha visto que en pacientes, por ejemplo, que tuvieron hipoxia, cuando les dieron vitamina E, mejoró las microbiota, mejoró las microvellosidades, ¿no? Porque a veces, chicos, los microbios son como vellitos. Y cuando se alteran, ustedes van a ver que el intestino parece como si hubieses hecho un corte así en el pelo, ¿no? La vitamina E es el principal micronutriente liposoluble y puede tener muchos beneficios, mitiga la colitis. Disminuye el daño bioquímico, aumenta la altura del pliegue, la vitamina ayuda en la microbiota. Entonces, son cosas que podemos dar a nuestros pacientes para ayudar. Y mire, esto disminuye el cáncer de colon. Por eso, chicos, que yo sé que fue algo que incomodó a muchos en la pregunta del primer examen, ¿no? Pero yo les dije, ¿no? Sé que la OMS especialmente relacionó al consumo rico en carnes rojas y en otras cosas relacionadas a qué tipo de cáncer. De colon. De colon. No quiero que se olviden eso, porque chicos, a una persona que ustedes le ayudan a que haga deposiciones todos los días, coma más frutas, pero están disminuyendo el riesgo de cáncer de colon. Y quiero que no se olviden, por favor. Esas cosas pueden tener un impacto muy grande. Miren,
Acá, ¿no? También las semillas de girasol, las almendras, todas estas cositas tienen vitamina E. Chicos, es lo que ustedes se les repite desde el inicio. Por eso les digo, traten de tener una dieta equilibrada, chicos. Traten de tener una dieta basada en plantas. La vitamina C también restaura las funciones del hígado y del intestino. Esto disminuye la enfermedad de la inflamación intestinal, da energía a las células, disminuye las células tumorales. El zinc también es muy bueno. Ustedes no sé si han hecho pediatría, pero cuando hagan van a recordar algo importante. Y esto fue una pregunta en AMA alguna vez. Pacientes pediátricos que vienen por una diarrea terrible. Y estos pacientes, que es por desnutrición, si tú le das antibióticos, dañas más su microbiota, porque ustedes ya han visto, ¿no? La clindamicina, el metronidazol daña el moco. Pero en estos pacientes, ¿qué te dice la recomendación? Dale zinc. Y el zinc va a disminuir esas diarreas en esos niños desnutridos. Mire, tiene una actividad citoprotectora. Ayuda a estabilizar los mastos intestinales. La deficiencia de zinc causa disfunción de la mucosal. Los transportadores de zinc participan en la estructura general del eje cripta vellosa. El ácido laúrico, que está en el coco, se considera que es un antibiótico seguro y que tiene muchas funciones antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias. El ácido láurico ha demostrado actividad antibacteriana contra patógenos gram positivos y gram negativos, como el estafilococo, Escherichia, el Helicobacter y Streptococcus mutans. Estrategias nutracéuticas para promover la formación de uniones estrechas en los enterocitos. Las verduras crucíferas y ciertos frijoles también son ricos en colina y otras fuentes dietéticas de colina. Incluyen nueces, semillas y granos. Chicos, por eso es que yo no digo que nunca quiten las crucíferas ni tampoco los frijoles. Sí, son un poco flatulentos, pero si comes la cantidad correcta y en las combinaciones correctas con verduras así, eso te va a hacer que simplemente va a aumentar tu frecuencia defecatoria y no es que vas a pasar todo el día con gases, nada de esas cosas, pero es importantísimo. Un desayuno, mira, una taza de soja, nueces o semillas, lino, chía, las que tú elijas, dos rebanadas de pan integral, puedes usar una crema de almendras en un almuerzo, ¿no? Mire, eso es un ejemplo nada más de lo que tú puedes usar. El hummus, ¿no? Que es garbanzo, ¿no? Una taza de quinoa cocida. De esta forma, chicos, tienes una dieta que es saludable, que es nutritiva y tienes una cantidad importante tanto de fibra. Entonces, una dieta así, el paciente va a ir mejorando. Ácido gamma linolénico. Se ha mostrado que esto va a ayudar también mucho a disminuir la permeabilidad intestinal, ¿no? Va a ayudar a la homeostasis y eso lo obtengo del omega 3. Ustedes ya saben, una de las fuentes de omega 3, ¿cuál es? Que se las he repetido mucho. Linaza. La linaza. La dosis Doctora, para una disculpe, persona antes de la menopausia, ¿cuánto es? Una cuchara y una posmenopáusica dos. Muy bien. También si es que hay alteración en las enzimas digestivas, también va a generar otras molestias, ¿no? Em, Las deficiencias de las enzimas digestivas y desequilibrios del pH gastrointestinal pueden causar mala digestión. Enzimas digestivas, efectos secundarios. Los estudios han demostrado que la suplementación con celulosa fungi ayuda a aumentar el valor nutricional de cereales dietéticos en los animales, pero tienen efectos adversos, ¿no? La papaína también, en pacientes que son lábiles a nivel digestivo pueden usarla, ¿no? Y 20 mililitros de papaína durante 40 días ayuda muchísimo, chicos, muchísimo, muchísimo. La bromelina que está en la piña también contrarresta algunos de los efectos secundarios de patógenos como Vibrio cólera y Escherichia coli. Por eso es importante, frutas y verduras. Ahora, esto es una pregunta que tienen que ser de memoria, de memoria. Prebióticos, simbióticos y probióticos. ¿Cuál es la diferencia? Los probióticos son bacterias vivas, son cultivos. Los simbióticos son combinaciones de prebióticos y probióticos. Y los probióticos son comida para las bacterias. Cuando ustedes vean un yogur y dice, con probióticos, no sé qué, con prebióticos, tienen que saber esto, chicos, porque así sean médicos, esto está en boga y tienen que saberlo porque les van a preguntar. Van a ver que hay una variación de cómo es el intestino en el niño hasta el adulto y cómo va alterando, ¿no? Los patrones dietéticos a largo plazo, se ha visto que cuando son en grasas animales va a generar bacteroides, pero cuando son de origen de vegetal son prebotela y lo ideal es tener más prebotela, entonces se ve que se va alterando. El microbioma Hadza, ¿no? Que es en Tanzania. De acuerdo a esas observaciones, los cambios en el estilo de vida ambiental, más que la genética del huésped, influyen en la diversidad de la microbiota. Muchos dicen, doctora, pero es que mi mamá, mi abuelito, no, se vio cosas de que el estilo de vida puede tener más influencia que tu propia genética. La fibra dietética también es muy importante. Cuando tenemos poca fibra, va a disminuir la mucosidad y va a haber mayores enfermedades.
degradación de microbioma de carrotos complejos del intestino. Em, y bueno, algunas fuentes, efectos y beneficios de la fibra. Vemos que estos alimentos que son ricos en comida rápida, en comparación con una dieta basada en plantas, vamos a ver que en pacientes afroamericanos un estilo de vida marcado puede alterar la microbiota y disminuir el riesgo de cáncer de colon. El efecto beneficio sistémico de la ingesta de fibra, en el asma, en la diabetes, en la obesidad. Ahora, ¿el ejercicio puede mejorar también? Sí, el ejercicio tiene un efecto muy importante para disminuir o mejorar nuestra microbiota. Muy bien, chicos, esa fue la última. Y no sé, sé que ya ustedes están por... Sí, doctora, hay chicos que tienen clase ya ahora mismo, por eso le No, comentaba. no te preocupes, sí sé. Eh, Muy bien, chicos. Sé que algunos se han ido. Voy a llamar lista a los últimos que están al inicio. Tomás. Doctora, buenas tardes. Sí. Hola. Brian. Acero. Lady Anquise. Doctora, buenas tardes. David Raúl. Presente, doctora. Que si sabes de los chicos que se han tenido que ir, me avisas, Brenda, porfa. David Arteaga presente, ¿no? Rubí Ballena. Presente, doctora. Hola. Brenda Benavides. Ahí está Brenda. Eh, Angie Bustamante. Presente, doctora, buenas tardes. Angie. Ya. Kamakuari Presente, Betsy. doctora. Betsy No la sé si vi. me escucho. Presente, Eh, buenas tardes. Buenas noches. Ma- Mateo Cárdenas, también. Presente, doctora. Derek Carpio, Presente, doctora. de- no escucho. Derek, Presente, doctora. ya. Gracias, ya te escucho ahora sí. Adriana Castillo, ah, no, perdón. Valeria sí está. Beckman, Presente, Cayo, doctora. hola. Cristian Chávez Presente, doctora. y Cecia Chura. Mm, solamente me faltaba Cecia. Doctora, buenas tardes. Disculpe, me llamó, pero había salido un momento de los servicios. ¿Cuál es tu apellido? Acero Gómez. Presente, doctora. Socia Chura, presente. Ya, perdón, tu nombre no te escuché. Acero El Gómez. Arturo Acero Gómez. Acero Gómez Braya. Ya, perfecto. Mi, disculpe, la asistencia de Jocabet Luque, No, sí Jocabet. está en el pedido, porque ella fue la que me estaba escribiendo. No, claro que sí, a Luke la llamé lista temprano, no te preocupes. Ok. Sí, 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 ella ya está ya. Muy bien, chicos. Eh, entonces, ahora sí, para la próxima clase vamos a hablar sobre diabetes. Entonces, cada grupo va a tener que revisar algo sobre diabetes, porque esto es muy importante. El primero es que el grupo uno va a revisar sobre el ejercicio y el efecto en la diabetes. El grupo 2 va a revisar sobre el sueño. La guía de ADA te dice un poco de eso. Entonces, ¿qué quiero en cada tema? Ahorita les voy a decir. El grupo 3 me va a hablar sobre la alimentación. El grupo 5 me va a hablar sobre el manejo del estrés. El grupo 6 me va a hablar sobre un estudio llamado estudio DIRECT, que quiero que me estudie. El grupo 7 me va a hablar sobre la hiperinsulinemia, o sea, o la resistencia a la insulina. Tiene que ver esa cosa, pareciera que solamente con eso lo logro todo. Y el grupo, a ver, en un ratito les vuelvo a dictar los temas, ¿ya? Porque estoy terminando de ponerlos. Eh, ya. Entonces les dije, el grupo uno va a hablar sobre ejercicio. El grupo 2 habla sobre sueño. El grupo 3 habla sobre alimentación en pacientes diabéticos. El grupo 4 sobre el estrés. El grupo 5 va a revisar sobre el estudio DIRECT. Van a leer y van a decirme qué es eso. El grupo 6 va a hablar sobre la resistencia a la insulina. El grupo 7
y el grupo 8. El grupo 7 me va a hablar sobre, me va a hablar una pequeña revisión sobre lo que habla de estilo de vida, la guía de la Hada, 2025. Y el grupo 8, que es el último grupo, me va a hablar sobre, me va a hablar sobre la microbiota en diabetes. Microbiota en diabetes. El grupo que va a hablar sobre el estilo de vida de la Hada también me va a hablar sobre un poquito así. Solo quiero un dibujo, chicos, no quiero más. Un dibujo sobre la fisiología de cómo son esos órganos. No sé si escucharon el octeto de la diabetes, que ya no se habla del octeto, son ahora como 11 y ha aumentado más, ¿no? Entonces quiero un dibujo del octeto o más, porque ya no es octeto, que es un poco de la parte fisiológica de cómo se altera. Muy bien. Entonces voy a volver a repetir, por favor. Anoten ahora, porque esa hora tienen que tenerlo listo. Grupo 1, ejercicio. Grupo 2, sueño. Grupo 3, alimentación. Grupo 4, estrés. Grupo 5, el estudio direct. Grupo 6, resistencia a la insulina. Grupo 7, estilo de vida, que habla de estilo de vida helada 2025 y la fisiología en diabéticos. El octeto. Quiero que pongan solo el dibujo y me expliquen. Y el último grupo, microbiota en diabetes. Entonces, por favor, no se olviden de trabajar eso en sus grupos. ¿Qué quiero que vean? Por ejemplo, si es en sueño, lo primero que quiero que vean es cómo en diabetes se altera y cómo es lo que ustedes indicarían respecto a eso que han revisado. Por ejemplo, los grupos que hagan sueño, alimentación, ejercicio, quiero que hagan su direct. Perdón, quiero que hagan su SMART al final, ¿no? De su tema. Tienen que hacer su SMART. ¿Cómo indicarían el sueño? ¿Cómo indicarían la alimentación? ¿Cómo indicarían el ejercicio, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, chicos? Ninguna pregunta. Muy bien, chicos, les envío un abrazo grande. Espero verlos con todo el corazón para que hagamos nuestra parte de ejercicio. No sé si sea posible, pero ahí converso con Brendita. Les deseo lo mejor, por favor. Diabetes es sumamente importante, así que les pido que hagan bien ese trabajito. Ya casi vamos a llegar al segundo examen, así que ya nos falta mucho para acabar el curso. Cuídense mucho, chicos. Un abracito. Que les vaya súper bien. Gracias, doctora. Por ahí me hace Gracias, llegar las doctora. diapositivas, por favor. Es que el examen ya otra semana. Ya es la otra semana. Ya, hablemos por Sí, interno para que me hagas ok, acordar cuáles no te he dado y mandarte ahora si no me voy a olvidar. ¿Está bien? ya, Ya, gracias. chicos, un abracito.